de la clase pasada. Ayer vimos gametogénesis, ¿recuerdan? Sí. Sí. Bueno, entonces es necesario que hoy presten mucha atención porque este tema es clave para entender muchas cosas. Hoy comenzamos con primera semana del desarrollo, pero aquí tenemos que tener un poquito de atención porque hay algunos procesos que implican varias fases y que estas fases tenemos que recordar para entender lo que viene más adelante. ¿Ya? Ustedes están visualizando ahora en su pantalla primera semana del desarrollo. Sí. Comencemos entonces con nuestro tema. Su libro dice primera semana del desarrollo, desde la ovulación hasta la implantación. Más hago la aclaración de que a nosotros nos interesa desde la fecundación, ya que sin fecundación no existe desarrollo, así que vamos a evaluar desde la fecundación hasta la implantación. Es decir, desde que es liberado el ovocito, aquí tenemos este esquema, que es el esquema clásico que simboliza primera semana del desarrollo, porque prácticamente en este esquema están todos los acontecimientos que ocurren durante la primera semana del desarrollo. Y es que una vez formados los gametos, tanto el gameto masculino como el femenino, en este caso el femenino, ya saben que la gametogénesis femenina se desarrollaba en la gónada femenina, que era el ovario, y donde un ovocito rodeado por un grupo de células, primero de la corona radiada y después por células foliculares del ovario, se transforma en folículo, y ese folículo es el que va desarrollando hasta convertirse en folículo maduro, folículo de De Graaf. Este permite la liberación a través de la ovulación de ese ovocito. Ovocito que sale rodeado por una fina capa de células que lo protegen llamada zona pelúcida, aquí en rosado, y por 2 a 3 capas celulares de la corona radiada, que son células foliculares que les dan nutrición. Fíjense, ya nosotros habíamos visto que la gametogénesis femenina iniciaba desde la segunda semana del desarrollo embrionario. En la segunda semana del desarrollo embrionario, ya en el epiblasto, comienzan a diferenciarse un grupo de células llamadas células germinativas primordiales. Esas células migran y toman posición en la gónada indiferenciada. Cuando esa gónada se iba a convertir en femenina, es decir, en ovario, esas células germinativas primordiales se iban a transformar en ovogonia. Cada ovogonia ya vimos que duplica su material genético, comienza con la división celular meiosis 1 y el inicio de la meiosis 2, que es en el momento en que es liberada por la ovulación. Solo si ese ovocito era fecundado, se completaba la meiosis 2 como tal. Pero se sabe que en el inicio del desarrollo, entre el tercer y cuarto mes existen aproximadamente 6 a 7 millones de ovogonias. Y que a partir de ahí comienza la degeneración de estas células. Para el sexto mes aproximadamente existen un aproximado de 6 millones de ovogonias, o perdón, de 2 millones de ovogonias. Al momento del nacimiento, ya para la pubertad, habrán seguido degenerando y habrán quedado tan solo unas 40.000 ovogonias. De estas,
tan solo unas 400 se van a transformar en ovocitos secundarios durante la vida reproductiva y durante todos los ciclos menstruales de una mujer. Habíamos visto de que, se sabe de que estas fases de maduración y de transformación de los ovocitos obedecen a influjos hormonales que son gobernados desde un nivel central. Prácticamente el hipotálamo es el que libera una hormona llamada hormona liberadora de gonadotrofina. Esta hormona liberadora de gonadotrofinas actúa sobre el lóbulo anterior de la hipófisis, haciendo que se liberen dos hormonas, la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o la hormona LH, FSH, LH, ¿no? Estas hormonas son las que inducen, primero la folículo estimulante, induce el desarrollo de un ovocito, pero ya sabemos que un ovocito rodeado por células foliculares se transforma en folículo, entonces inicia el desarrollo de los folículos primordiales. Llega la segunda fase del ciclo menstrual, comienza el crecimiento acelerado de uno de los folículos, madura, se transforma en folículo maduro o folículo de Degraaff. Finalmente, gracias al aumento en la secreción de hormona luteinizante, se produce la ovulación. Con esta ovulación es liberado el ovocito, pero rodeado por su capa de células, que es la zona pelúcida, y por dos o tres capas celulares, que es la corona radial. Fíjense, este esquema es de su libro. Representa entonces la liberación del ovocito en el inicio de la segunda meiosis, o de la meiosis 2. Ovocito que es liberado, captado por las fimbrias de las trompas uterinas y arrastrados por movimientos ciliares hacia el interior de la cavidad uterina. Ya les decía que el ovocito es liberado rodeado por una fina capa de células que le da protección, la zona pelúcida, y por dos o tres capas celulares que le dan nutrición, las células de la corona radial. Normalmente, en cada ciclo ovulatorio se libera un solo folículo, es decir, un solo ovocito. La viabilidad de este ovocito liberado oscila entre 12 a 24 horas, inclusive se sabe que puede sobrevivir hasta 48 horas. Por su parte, el gameto masculino, en cada ciclo o en cada acto coital, es liberado en cantidades mucho más grandes, 200 a 300 millones aproximadamente. Pero de estos, tan solo el 1% sobrevive al cambio del pH, es decir, al cambio de medio ambiente. Ellos vienen de un medio ambiente alcalino y ahora son depositados en un medio ambiente ácido. Esa acidez del pH vaginal automáticamente comienza a matar a gametos masculinos. De esos 200 a 300 millones, se estima que tan solo el 1% sobrevive al cambio de pH. Ese 1% emprende viaje hacia la cavidad uterina. De ellos, pasan por una zona estrecha de la trompa uterina, el istmo, donde inician la capacitación y a partir de ahí continúan su viaje hasta encontrar al ovocito. Pero se sabe que tan solo alrededor de 200 a 300 llegan a hacer contacto con los ovocitos. Y solamente uno fecunda al ovocito. Normalmente el espermatozoide o gameto masculino tiene una sobrevida de 48 a 72 horas. Hay libros que dicen 24 a 48 horas, pero se sabe que en el aparato reproductor femenino un
espermatozoide puede sobrevivir hasta una semana aproximadamente. Una vez que han iniciado su viaje los espermatozoides a través de la cavidad uterina, llegan al primer segmento de la trompa uterina, conocida como istmo, el segmento más difícil. Aquí los espermatozoides experimentan un proceso llamado capacitación. Entonces, en el examen es posible que ustedes tengan una pregunta que diga que el gameto masculino se capacita en el aparato reproductor femenino. Eso es correcto, por esto que estamos diciendo ahora. Como desde aquí el epitelio de la trompa uterina contiene cilios y los cilios hacen un movimiento de barrido tratando de arrastrar hacia afuera, es decir, hacia la cavidad uterina, cualquier o hacia las fimbrias de la trompa uterina, cualquier cuerpo extraño. Entonces el espermatozoide tiene que aumentar su capacidad de movilización, aumentar su capacidad de desplazamiento. Esta capacitación consiste prácticamente en aumento del número de mitocondrias para de ese modo aumentar la vigorosidad de los espermatozoides y además en permeabilizar la membrana que los cubre, es decir, la membrana acrosómica, para en el momento del encuentro con el ovocito poder liberar enzimas que permitan la fecundación. Entonces definimos qué es fecundación. Fecundación es la fusión o unión del gameto masculino con el gameto femenino. Normalmente se desarrolla en la ampolla de la trompa uterina. A partir de aquí inicia el desarrollo embrionario. Sin fecundación, por supuesto, no habrá desarrollo. Por eso que les decía, primera semana comprende desde este preciso momento, desde la fecundación hasta la implantación del blastocisto. Esta fecundación es un proceso largo, es un proceso que dura aproximadamente entre 24 a 30 horas. Acabamos de decir que ocurre generalmente en la ampolla de la trompa uterina, que son justamente las células foliculares que rodean al ovocito las que emiten señales químicas para atraer a los espermatozoides en esa dirección. Pero la fecundación comprende fases. 3 fases se describen en el proceso de fecundación. Acabamos de ver que es un proceso largo. Entonces, se desarrolla en fases. Una primera fase se conoce como fase de penetración de la corona radial. Vimos de que el ovocito era liberado rodeado con 2 a 3 capas de células de la corona radial. Para poder tener contacto el espermatozoide íntimamente con el ovocito, debe superar esta primera barrera. Por lo tanto, durante la capacitación del espermatozoide, uno de los acontecimientos que se producía era la permeabilización de la membrana acrosómica. Es decir, se fenestra o experimenta una especie de porosidades, de formación de poros. ¿Para qué? Para que en el momento en que se encuentre con el ovocito pueda liberar enzimas. A esta liberación de enzimas propiciada por el espermatozoide se conoce como reacción acrosómica. Esta reacción acrosómica consiste en la liberación de enzimas que tienen por finalidad degradar y separar a las células de la corona radiada para poder llegar a la intimidad o a la proximidad del ovocito. Enzimas de tipo hialuronidasa, por ejemplo. Una vez que ha superado la barrera de células de la corona radiada, entonces, cuando esas enzimas liberadas tienen acción biológica sobre la zona pelúcida, la zona pelúcida reacciona. Estamos entonces en la segunda fase de la fecundación, conocida como penetración de la zona pelúcida. Como esta zona pelúcida reacciona,
a eso se conoce como reacción de zona. Y esta reacción de zona es nada más que una reacción a la acción biológica de las enzimas liberadas por los espermatozoides. Enzimas de tipo esterasas, acrosinas o neuraminidasas, por ejemplo, que producen degradación de la zona pelúcida. Pero la reacción de zona como tal tiene dos finalidades. Una que es el reconocimiento de la especie, es decir, la zona pelúcida solamente tendrá cambios o sufrirá cambios cuando las enzimas liberadas por los espermatozoides son de la especie y tienen acción biológica. Al sufrir cambios la zona pelúcida automáticamente se impermeabiliza, impidiendo el ingreso de más espermatozoides. A eso se conoce como bloqueo de la polispermia. Este bloqueo de la polispermia, esta parte no está en su libro, es adicional. Ese bloqueo de la polispermia se desarrolla de dos modos o en base a dos mecanismos. Un mecanismo que se conoce como vía rápida y otro que se conoce como vía lenta. La vía rápida en realidad consiste en despolarización de la membrana, es decir, las enzimas liberadas por los espermatozoides, cuando tienen acción biológica, automáticamente inactivan el potencial eléctrico de la membrana. Es decir, esto es como quitar la corriente eléctrica a cualquier dispositivo, deja de funcionar. Del mismo modo, la membrana deja de transportar iones a través de ella, por lo tanto queda impermeable. Además, por la vía lenta, existe una liberación de iones de calcio, de enzimas y de polisacáridos, y estos terminan impermeabilizando la membrana de la zona pelúcida. Con esto, ya ningún espermatozoide podrá ingresar al ovocito, porque queda completamente repelente o impermeabilizado al ingreso de más espermatozoides. La tercera fase de la fecundación se conoce como fusión entre las membranas del ovocito y el espermatozoide. Es decir, una vez que se ha producido la primera fase, la penetración de la corona radiada, ahí ocurrió la reacción acrosómica. Con eso se llegó a hacer contacto con la zona pelúcida. Es la segunda fase, la penetración de la zona pelúcida, en la que se desencadena la reacción de la zona pelúcida, conocida como reacción de zona. En este momento, una vez que ha ocurrido la reacción de zona, las membranas del espermatozoide y del ovocito son fusionadas, dando solución de continuidad para permitir el contenido del material genético del espermatozoide hacia el citoplasma del ovocito. Cabe hacer notar aquí que al citoplasma del ovocito solamente ingresa el núcleo del espermatozoide, es decir, solamente el material genético. Fíjense en este esquema, tenemos prácticamente toda esa cronología, esa sucesión de eventos, desde el encuentro entre el espermatozoide y el ovocito, la reacción acrosómica para liberar a las células de la corona radiada, la segunda fase, que es la penetración de la zona pelúcida con su reacción de zona, la tercera fase, que es la fusión de las membranas ovocito-espermatozoide para permitir el ingreso del material genético del espermatozoide. Entonces comienza a reorganizarse el material genético tanto del espermatozoide como del ovocito. A eso se llama formación de los pronúcleos masculino y femenino. Una vez que se han reorganizado, una vez que se han apilado los cromosomas, entonces comienza el apareamiento. A esto se conoce como singamia o anfimixis, es decir, la verdadera fecundación, el apareamiento cromosómico. Con eso se completa entonces el número de cromosomas de las células de la especie humana.
que es un número diploide o 2n, ¿recuerdan? Con eso se habrá formado la primera célula diploide, que es el cigoto. Además, con esto se activa un proceso de mitosis muy activa. Esto significa que ahora este cigoto comenzará a dividirse, pero ya no por meiosis, sino por mitosis. Esta célula se convertirá o se dividirá en dos, cada una de ellas en dos y cada una de las resultantes en dos, y así sucesivamente. Entonces decimos, como resultados de la fecundación, ojo, esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los resultados de la fecundación entonces en orden de frecuencia? Primero, se completa la meiosis 2 del ovocito. Ya vimos que la segunda pausa se detenía en el inicio de la profase de la meiosis 2. Si se fecunda, es decir, si se lleva a cabo la fecundación, entonces se completa la meiosis 2 de ese ovocito y por ende la formación del segundo cuerpo polar. Segundo, se restablece el número diploide de cromosomas. 23 del ovocito y 23 del espermatozoide. Ahora esa nueva célula tendrá un número diploide. Como cada gameto tiene un cromosoma sexual, ya habíamos visto que en el caso del gameto femenino, es decir, del ovocito, siempre tendrá un cromosoma sexual X. Pero en el caso del gameto masculino, podía tener dos cromosomas X, o es decir, se producían 4 gametos, 2 con cromosoma sexual X y 2 con cromosoma sexual Y. Uno de esos gametos va a fecundar a un ovocito. Entonces, de acuerdo a cuál sea la combinación, si la combinación es cromosoma sexual XX, pues se tendrá un sexo femenino. Y si la combinación será XY, entonces será para sexo masculino. Por eso, el tercer resultado de la fecundación es: se define o determina el sexo cromosómico del embrión. Y finalmente, inicia la segmentación del cigoto. Como verán entonces, 4 resultados de la fecundación. Se completa la meiosis 2, se restablece el número diploide de cromosomas, se determina o define el sexo cromosómico y se da inicio a la segmentación del cigoto. Volvemos a nuestro esquema característico de primera semana del desarrollo. Fíjense, en este momento se está llevando a cabo la fase, la segunda fase de del ciclo ovárico. Y en esta segunda fase se produce la maduración de uno de los folículos, se transforma en folículo maduro, folículo de De Graaf. Finalmente llega a punto el pico de la liberación de hormona luteinizante, y con esto se produce la liberación, es decir, la ovulación. Pero ya vimos de que este ovocito salía rodeado por una capa de células finas, la zona pelúcida, en rojo o vermello, y 2 a 3 capas de la corona radial. Es desplazado por los movimientos ciliares y por el peristaltismo de la trompa uterina, es desplazado hacia la cavidad uterina. Por el otro lado, los espermatozoides que habían llegado a la cavidad uterina han iniciado el proceso de capacitación aquí en el istmo y ahora viajan. Con sus 3 fases. Ya vimos que al final ocurría la formación de los pronúcleos masculino y femenino y finalmente la fusión de esos pronúcleos, la verdadera singamia o anfimixia. A partir de ahí esa célula recibe una orden que era dividirse por mitosis. Entonces, obviamente mientras esto va ocurriendo, esta célula sigue en desplazamiento hacia la cavidad uterina. Al cabo de 30 horas aproximadamente, ese cigoto ahora habrá experimentado su primera división y estamos
en lo que se conoce como fase bicelular o estadio de dos células. Como son células en división mitótica activa, cada célula se irá a dividir en dos y así sucesivamente. Al cabo del tercer día, se ha llegado a una masa compacta de células que adquieren un aspecto similar a una mora, ¿no? Por eso se llama el estadio de mórula. Fíjense, su libro dice que entre 16 a 32 células. Hay otros libros como el de Carson y Moore que dan hasta 64 células. A partir de ahí, desde las células de la zona pelúcida, comienza a secretarse un líquido que se va a distribuir en los espacios intercelulares de las células de la mórula. Finalmente, ese líquido va a confluir en una sola cavidad, formando entonces una cavidad y reorganizando las células de la mórula para transformarse en blastocisto. Un grupo de estas células de la mórula se van a quedar en la región interna, constituyendo lo que se conoce como masa celular interna. Y el otro grupo se va a quedar en la periferia, constituyendo el grupo periférico o externo de células. Desde el momento en que en la mórula se forma una cavidad llamada blastocele, la mórula deja de llamarse mórula para transformarse en blastocisto. En este blastocisto, por lo tanto, se reconocen tres componentes. El grupo de células internas conocidas como embrioblasto. El grupo de células o la capa de células externas conocida como trofoblasto. Y la cavidad líquida conocida como blastocele. Aproximadamente al quinto día, el blastocisto hace su ingreso triunfal a la cavidad uterina. Pero noten aquí esta diferencia. Durante su recorrido, todavía la mórula, y aún en estadios iniciales del blastocisto, está rodeada por la zona pelúcida, por capa de células de la zona pelúcida. Cuando este blastocisto ingresa a la cavidad uterina, ocurre un proceso denominado eclosión, es decir, es la liberación por parte de la zona pelúcida del blastocisto desnudo como tal. Aproximadamente al final de la primera semana del desarrollo, este blastocisto está en proceso de implantación en el endometrio de la cavidad uterina. Para entonces, el endometrio habrá ido proliferando, es decir, habrá pasado por una fase proliferativa, una fase secretora, permitiendo así condiciones para que el blastocisto pueda implantarse al final de la primera semana. Y nosotros visualizamos otro esquema, este esquema no es de su libro, tenemos que el blastocisto tenía tres componentes. El grupo de células internas, conocida como embrioblasto, el grupo o la capa de células externas, conocidas como trofoblasto, y la cavidad líquida, el blastocele. Si decimos que al final de la primera semana inicia el proceso de implantación del blastocisto, esta implantación siempre está guiada por este polo, es decir, por esta región donde está localizada el embrioblasto. A esto se conoce como polo embrionario. Si el polo embrionario estará situado hacia la región superior del blastocisto, entonces la implantación se llevará a cabo en la pared superior de la cavidad uterina. Pero si la ubicación del embrioblasto está lateralizado, pues la implantación se llevará a cabo en una de las paredes laterales de la pared uterina. Este proceso de implantación
generalmente ocurre en el tercio superior de la cavidad uterina. Cualquiera de sus paredes. Pueden ser pared superior, pared laterales, izquierda, derecha, pared anterior o pared posterior, pero casi siempre en el tercio superior de la cavidad uterina. Fíjense, si aquí esquematizamos al blastocisto con sus tres componentes, embrioblasto, el trofoblasto y la cavidad o blastocele. Acabamos de ver de que es el embrioblasto el que guía la dirección de la implantación. Es decir, el blastocisto siempre se implanta por su polo embrionario, como vemos en este esquema. Comienza la implantación en el endometrio del útero. Para que se pueda llevar a cabo la implantación, durante el ciclo menstrual, y gracias a la liberación de dos hormonas que ya las vimos, primero la hormona folículo estimulante, que estimula el crecimiento y la proliferación del endometrio. En esta fase proliferativa o dominada por la hormona folículo estimulante, las células endometriales comienzan a dividirse por mitosis en forma muy acelerada. Además, los capilares sanguíneos comienzan a experimentar una dilatación y un trayecto sinuoso. Se convierten en capilares espiralados, como vemos en este caso. Ya para la segunda fase, que es la fase secretora o progestacional, prácticamente las glándulas se permeabilizan, las glándulas del endometrio, favoreciendo así las condiciones para que el blastocisto, en caso de ser fecundado, pueda implantarse. ¿Qué características podemos describirle al proceso de implantación del blastocisto? Generalmente ocurre al final de la primera semana, entre el sexto al séptimo día. Siempre, como vemos en este esquema, es el polo embrionario el que guía la dirección de la implantación. Esta implantación generalmente se produce en el tercio superior de la cavidad uterina. Puede ser cualquiera de sus paredes, pero casi siempre en el tercio superior. Para que se lleve a cabo la implantación, el endometrio debe encontrarse en fase secretora o progestacional. Cuando esa implantación anómalamente o atípicamente ocurre en un lugar que no sea el tercio superior de la cavidad uterina, a eso se conoce como embarazo ectópico o gravidez ectópica. Este esquema ustedes lo tienen en su libro. Esta implantación puede ocurrir en el mismo lugar de la fecundación, que de hecho hay otros libros que dan porcentajes y como podemos ver aquí, es mucho más frecuente la implantación en la región de la ampolla de la trompa uterina, cuando estamos hablando de embarazo ectópico, ¿no? Ya sabemos que normalmente la implantación debe ocurrir en el tercio superior de la cavidad uterina. Y cuando no ocurre ahí, se conoce como embarazo ectópico. Pero la implantación entonces de ectópica mayoritariamente se da en la ampolla de la trompa uterina. A esto se conoce como embarazo ectópico tubárico. O puede darse en la primera porción de la trompa uterina, o puede darse en la región ísmica, mucho más trágico, mucho más peligroso, o puede inclusive producirse en la cavidad abdominal. Pero cuando la implantación ocurre, como en este caso, muy próxima al cuello uterino o al orificio cervical interno, a eso se conoce como placenta previa. Y la placenta previa puede ser de diferentes tipos, pero eso no lo vamos a ver en este tema, eso lo veremos más adelante. Fíjense, solo para esquematizar, lo que pasa es que en el sitio de implantación se va a desarrollar una placenta.
Y les decía, normalmente la implantación se lleva a cabo en el tercio superior de la cavidad uterina, como en este caso. Pero cuando la implantación ocurre cerca al orificio interno del cuello uterino, se conoce como placenta previa. ¿Y por qué? Porque ahí se va a desarrollar justamente la placenta. Y eso es riesgo. Recordemos entonces que al final de la primera semana del desarrollo, lo que tenemos es una estructura denominada blastocisto. Este blastocisto tiene tres componentes. Un grupo de células internas, el embrioblasto, que de aquí en adelante son esas células las que se van a transformar en un embrión. Una capa de células externas denominada trofoblasto, que de aquí en adelante va a comenzar a transformarse para desarrollar una placenta. Y una cavidad líquida que contiene proteínas y nutrientes para el embrión en desarrollo llamada blastocele. En condiciones normales, fíjense ustedes que la masa celular interna es una masa compacta de células llamada embrioblasto. Y les decía, este embrioblasto es el que se va a transformar en un futuro embrión. Pero normalmente, o lo que normalmente debe ocurrir, es que una vez que ha ocurrido la singamia o anfimixis, se forme un solo cigoto y este comience a dividirse. Algunas veces pueden formarse dos cigotos, por lo tanto dos mórulas y finalmente dos blastocistos. O puede ocurrir que esta masa celular interna comience a fragmentarse, originando más de un embrión. Como vemos en este esquema que lo tienen en el libro de Carson. O que un cigoto pueda desarrollar o pueda dividirse y formar dos cigotos, a su vez dos mórulas y dos blastocistos, por lo tanto se desarrollarán dos embriones, o que un mismo cigoto se haya dividido, haya formado un embrioblasto, pero también semidividido, o un embrioblasto que se dividió totalmente, formando dos embrioblastos secundarios para el desarrollo de dos embriones, o que pueda ser un embrioblasto semifragmentado que dé origen también a dos embriones no bien divididos o bien separados adecuadamente. Estos son algunos de los mecanismos de desarrollo de embriones y fetos gemelos o múltiples. Pero esto lo vamos a ver también con más detalle en un tema posterior. Entonces, hasta aquí tenemos revisado primera semana del desarrollo. ¿Alguna cosa que no haya quedado claro acá? ¿Algo que no se haya entendido y que quieran que se les aclare? Quien tenga alguna pregunta puede activar su micrófono y realizarla. Adelante, los escucho. Doutor, Adelante, Jair. você falou do zigoto, que ele se transforma em diploide. Você poderia voltar nessa parte? Repetir, Sí, señor. por favor. Fíjense aquí. Una vez que se ha llevado a cabo la fecundación, a partir de la tercera fase de la fecundación, vimos que era la fusión de las membranas ovocito-espermatozoide y entonces se produce el ingreso del núcleo del espermatozoide, es decir, solamente el material genético. Este material genético del espermatozoide comienza a reorganizarse, lo mismo que el material genético del ovocito. A eso se conocía como formación de los pronúcleos masculino y femenino. Una vez que se han reorganizado, que han
alineados sus cromosomas, se produce la fusión de los cromosomas homólogos. Es decir, cada uno ahora reconoce a su par y se toma de la mano con su par. Con esto, cada cromosoma se habrá apareado y completa la carga cromosómica para una célula diploide o 2N. Entonces se acaba de desarrollar lo que se conoce como cigoto. A partir de aquí, ya viene una señalización que le dice al cigoto que ahora debe comenzar a dividirse por mitosis. Entonces, al cabo de 30 horas desde que se produjo el encuentro entre el espermatozoide y el ovocito, ya tendremos la primera división mitótica conocida como fase bicelular. Y a partir de ahí, cada una de esas células en dos, las resultantes cada una en dos y así sucesivamente. Por eso, entre los resultados de la fecundación se decía, primero, se completa la meiosis 2 del ovocito. Segundo, se restablece el número de cromosomas a 2N. Tercero, se define el sexo cromosómico, porque aquí una vez que se ha formado el cigoto, ya tendrán dos cromosomas sexuales que pueden ser XX o XY. Y finalmente, se da inicio a la división del cigoto. Eso como resultado de la fecundación. Y ya ahí, como esta mitosis comienza más activa, al cabo del tercer día, ya no son solo dos células, sino, imagínense, han ocurrido aproximadamente entre 8 a 16 divisiones, entre 8 a 10 divisiones celulares. Por lo tanto, entonces, se tendrán entre 16 a 32 o hasta 64 células compactadas en una estructura semejante a una mora, por eso se le da el nombre de mórula. ¿Se entiende? Gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No sei já tem sexo definido, né? Isso? Sí, señor. Justamente, uno de los resultados de la fecundación era la definición o determinación del sexo cromosómico. Pero estamos hablando de sexo cromosómico. Ya adelante, cuando llevemos desarrollo del sistema urogenital, vamos a ver los tipos de sexo. En este momento estamos hablando solamente del sexo cromosómico. Bueno, pero es el que gobierna, ¿no? En base al sexo cromosómico se define una menina y un niño. ¿Se entiende? Sim, sim. ¿Alguna otra pregunta? No se olviden las fases de la fecundación y los resultados de la fecundación. Son cosas diferentes. No olviden que en la primera fase, conocida como penetración de la corona radiada, ocurre una reacción propiciada por el espermatozoide conocida como reacción acrosómica. Cuando esas enzimas liberadas del espermatozoide tienen acción biológica sobre el ovocito, viene la segunda fase de la fecundación conocida como penetración de la zona pelúcida y entonces la zona pelúcida reacciona. A eso se conoce como reacción de zona. La reacción de zona tiene dos finalidades. Uno, el reconocimiento de la especie y dos, evitar o bloquear la polispermia. Gracias al reconocimiento de la especie, es lo que uno de sus colegas decía, gracias a eso, gato no fecunda cachorro. ¿Se entiende? Porque no son de la misma especie. Doutor, sua pantalha Diga. não está aparecendo, está aparecendo só. Não está aparecendo. Agora sim, está aparecendo slide. ¿Ahora sí? Aham. Ya. ¿Alguna otra duda que tengan? De todos modos, esta presentación ya la tienen ustedes postada
Y esta grabación también la van a tener ya a disposición. Como é essa Marín. zona pelúcida? Ajá. ¿Qué tiene la zona pelúcida? Hola. Repita. Como essa zona pelúcida é formada? Ah, mientras el ovocito está en el estroma en el estroma ovárico, es decir, en el parénquima ovárico, es rodeado por una fina capa de células denominadas células granulares o de la zona pelúcida. Además, el parénquima ovárico tiene células llamadas foliculares. Una vez que el ovocito se ha rodeado por esta fina capa de células granulares que son de la zona pelúcida, vienen sobre ella 2 a 3 capas foliculares. Con eso se habrá desarrollado entonces un folículo como tal. La primera capa de células granulares, que son de la zona pelúcida, como tienen una fusión más compacta, dan protección íntima al ovocito. En cambio, las otras capas de células foliculares darán nutrición al ovocito durante su desarrollo. Gracias. Bueno, entonces, si todo está claro hasta acá, hasta aquí sería nuestro tema de hoy. Este tema es un poquito más largo, es un poquito más complejo. Yo les sugiero que vuelvan a leerlo, que revisen las imágenes de la presentación. Se darán cuenta que yo no utilizo solo el libro de Lachman, aunque las preguntas del examen solo se basan en ese libro. Pero para que sea más didáctica la comprensión, yo utilizo imágenes de otros libros. Y les he dado 4 libros en consideración. El libro de Moore, el libro de Carson, el libro de Lachman y también los libros de genética. Además, el de embriología no recuerdo el autor ahorita, pero yo les di en consideración otro libro más. ¿Queda claro hasta acá? Entonces nos vemos mañana en la clase con los 2 subgrupos en sus respectivos horarios. Si hay alguna duda, alguna pregunta que no la hayan hecho hoy, para mañana traten de quitarse todas esas dudas en la clase de mañana. ¿Ah? Até amanhã, doutor. Bueno, hasta luego. Não, doutor. Até amanhã, boa noite. Hasta luego entonces.